Desde tiempos remotos, el ser humano ha soñado con vencer la muerte, con reemplazar lo dañado, lo enfermo, lo roto, y en ese deseo profundo nació uno de los capítulos más fascinantes y desafiantes de la medicina, la historia de los trasplantes. Aunque parezca algo moderno, la idea de trasplantar partes del cuerpo tiene raíces en la antigüedad. En textos hindúes milenarios ya se hablaba de injertos de piel, y los cirujanos de la India antigua realizaban reconstrucciones nasales utilizando colgajos de piel, una técnica primitiva pero sorprendentemente eficaz. También en la Edad Media, algunos cirujanos árabes como Al-Sarawi registraron técnicas quirúrgicas que hoy podrían considerarse embriones de trasplantes. Pero claro, los límites eran evidentes: sin anestesia, sin antibióticos y sin conocimiento sobre el sistema inmunológico, la mayoría de estos intentos eran condenados al fracaso. Y sin embargo, la obsesión por vencer al destino biológico persistió. Se convirtió en mito, en experimento, en reto. Este es el inicio de una historia donde la ciencia se enfrentó a lo imposible y lo convirtió en realidad. Durante siglos, el trasplante fue más una fantasía que una realidad médica. Las leyendas populares hablaban de santos que realizaban milagros, como San Cosme y San Damián, quienes, según la tradición cristiana, habrían trasplantado una pierna de un hombre fallecido a otro vivo en el siglo III. Una historia milagrosa, pero médicamente imposible. En el Renacimiento, el avance de la anatomía reavivó el interés en la manipulación del cuerpo humano. Médicos como Gaspare Tagliacozzi, en el siglo XVI, se atrevieron a realizar injertos de piel para reconstrucciones faciales. Su trabajo fue tan adelantado a su tiempo que muchos lo consideraron hereje, y su obra fue olvidada por siglos. Sin embargo, estos experimentos sentaron una base fundamental. El cuerpo humano podía ser modificado, reparado y, tal vez algún día, intercambiado por piezas. Aún así, había un enemigo silencioso que nadie entendía: el rechazo inmunológico. Trasplantar partes de un cuerpo a otro no era solo una cuestión técnica, era una guerra biológica interna que la medicina aún no sabía cómo ganar. La ciencia necesitaba un nuevo lenguaje, nuevas herramientas y mucha paciencia. No fue sino hasta el siglo XX que los trasplantes comenzaron a salir del terreno de la teoría y acercarse a la práctica real. Los avances en anestesia, asepsia y cirugía abrieron una ventana de posibilidades que antes eran impensables. El gran punto de partida fue el trasplante de piel. Durante las guerras mundiales, miles de soldados con quemaduras graves impulsaron el desarrollo de técnicas de injerto cutáneo. Aunque se trataba de trasplantes dentro del mismo cuerpo, autoinjertos demostraban que el cuerpo podía aceptar tejido propio sin consecuencias letales. Pero el verdadero reto seguía siendo trasplantar tejidos entre dos personas distintas. En 1933, en la entonces Unión Soviética, el cirujano Yuri Voronoi realizó el primer trasplante de riñón humano, usando un órgano de un donante fallecido. La paciente, sin embargo, falleció a las pocas horas. El cuerpo había rechazado el órgano por completo. Fue un fracaso médico, pero también un precedente histórico. Por primera vez, un ser humano había recibido un órgano de otro. La ciencia estaba cada vez más cerca de lo que parecía inalcanzable, y en el horizonte, un grupo de médicos decididos comenzaban a desafiar a la naturaleza con bisturí en mano. La historia dio un giro monumental en 1954, cuando el Dr. Joseph Murray, en Boston, realizó el primer trasplante de riñón exitoso entre gemelos idénticos, Ronald y Richard de Rick. ¿Por qué funcionó? Porque al ser genéticamente idénticos, el cuerpo del receptor no rechazó el órgano. Este hito cambió la medicina para siempre. Por primera vez, se había logrado prolongar la vida de un paciente gracias a un órgano ajeno, sin que el cuerpo lo atacara. Sin embargo, era una solución limitada. No todos tenían un gemelo disponible para donarles un riñón. Así comenzó una nueva etapa de desafíos. ¿Cómo evitar el rechazo cuando el donante no era idéntico?
Esto llevó al desarrollo de una disciplina clave, la inmunología de trasplantes. Los científicos empezaron a estudiar cómo entrenar o suprimir el sistema inmune para evitar que atacara al órgano nuevo. También surgieron los primeros medicamentos inmunosupresores, como la azatioprina, que permitían reducir el rechazo, aunque debilitaban al paciente frente a otras enfermedades. El trasplante dejaba de ser un milagro quirúrgico aislado para convertirse en una carrera contrarreloj entre la ciencia, el sistema inmunológico y el tiempo. Durante los años 60 y 70, los trasplantes seguían siendo una apuesta arriesgada. Muchos pacientes no sobrevivían más de unas semanas o meses debido al rechazo. Pero en 1972, un descubrimiento cambió el juego: la ciclosporina. Este potente inmunosupresor, derivado de un hongo noruego, permitió por primera vez controlar eficazmente el rechazo sin destruir por completo el sistema inmune del paciente. Fue tan revolucionario que en la década de 1980, los trasplantes comenzaron a masificarse en hospitales de todo el mundo. Se realizaron con éxito trasplantes de corazón, hígado, páncreas e incluso pulmones. Cirujanos como Christiaan Barnard, en Sudáfrica, saltaron a la fama mundial al realizar el primer trasplante de corazón humano en 1967. Lo que antes era ciencia ficción, ahora se volvía una realidad médica. Miles de pacientes, que antes no tenían esperanza, ahora podían soñar con una segunda oportunidad. Sin embargo, este avance traía consigo nuevos dilemas éticos. ¿De dónde provienen los órganos? ¿Quién decide quién vive y quién muere? ¿Y qué tan lejos puede llegar la medicina antes de cruzar límites morales? A medida que los trasplantes se volvieron más comunes, la medicina tuvo que enfrentarse a preguntas difíciles. Una de las más complejas fue definir cuándo una persona está verdaderamente muerta. Antes, la muerte se entendía como el cese del latido del corazón, pero para preservar órganos en buen estado, se necesitaba una nueva definición: la muerte cerebral. Así nació un concepto polémico pero crucial. Una persona puede ser legalmente declarada muerta si su cerebro ha dejado de funcionar completamente, incluso si su corazón sigue latiendo con ayuda artificial. Esto permitió la donación de órganos cadavéricos, ampliando el número de trasplantes posibles, pero también abrió debates éticos intensos. Por otro lado, surgieron sistemas nacionales de donación de órganos, bancos de tejidos y listas de espera. Ya no bastaba con la tecnología. La voluntad de donar y la equidad en el acceso se volvieron esenciales. ¿Quién recibe un órgano primero? ¿El más enfermo? ¿El que tiene más posibilidades de sobrevivir? ¿El más joven? Y aún más inquietante, ¿puede el tráfico ilegal de órganos convertirse en una sombra de este avance médico? La historia de los trasplantes no solo es una historia de vida, sino también de decisiones que rozan los límites de la moral y la justicia. Hoy, la medicina de trasplantes se encuentra en una nueva frontera: la combinación entre biotecnología, inteligencia artificial y bioingeniería. Uno de los avances más prometedores es la impresión 3D de órganos. Científicos están desarrollando tejidos con células vivas que podrían algún día reemplazar órganos humanos sin necesidad de un donante. Aunque aún está en etapa experimental, los riñones y corazones bioimpresos ya son una realidad en laboratorios. También se ha logrado trasplantar órganos entre especies, como los xenotrasplantes. En 2022, por ejemplo, se realizó el primer trasplante exitoso de un corazón de cerdo genéticamente modificado a un humano. Aunque el paciente vivió solo unas semanas, el experimento abrió la puerta a un futuro donde los animales podrían salvar vidas humanas. Además, se están desarrollando órganos artificiales electrónicos, como corazones mecánicos y riñones portátiles, que podrían mantener con vida a pacientes durante años, en lo que esperan un trasplante, o incluso como solución definitiva. Pero con cada nuevo paso, los dilemas crecen. ¿Qué significa ser humano cuando llevas partes impresas, electrónicas o animales dentro de ti? La historia de los trasplantes ha pasado de ser una carrera médica a convertirse en una revolución biotecnológica. Detrás de cada trasplante hay una historia única, muchas veces desgarradora, otras veces inspiradora. Más allá de la ciencia y la tecnología,
Lo que realmente ha dado forma a esta historia son las vidas humanas transformadas por un órgano nuevo, y por la esperanza, como la de Claire Sylvia, quien recibió un corazón y un pulmón en 1988 y luego escribió un libro sobre cómo su personalidad cambió misteriosamente después del trasplante, o la de Dallas Williams, el primer hombre en Estados Unidos en recibir un trasplante total de rostro tras un accidente eléctrico. Su historia se convirtió en símbolo de resiliencia y avance quirúrgico extremo. También está el caso de Sarah Murnagan, una niña de 10 años que protagonizó una batalla legal en 2013 para acceder a un trasplante de pulmón, poniendo en el centro del debate la edad, la urgencia y la burocracia del sistema. Estas personas no solo sobrevivieron, ayudaron a cambiar leyes, abrir debates y derribar prejuicios. Cada historia es un recordatorio de que un órgano puede significar más que solo vida, puede traer identidad, libertad, incluso una segunda oportunidad emocional. El camino de los trasplantes no está hecho solo de bisturíes y medicamentos, sino de valentía, decisiones imposibles y humanos que se convierten en milagros vivientes. Desde los antiguos intentos quirúrgicos hasta órganos impresos en 3D, la historia de los trasplantes es, en realidad, la historia de nuestra lucha por vencer a la muerte, una batalla librada con bisturíes, ciencia y un profundo sentido de humanidad. Hoy, miles de personas viven gracias a un trasplante, y aunque los avances son impresionantes, los desafíos no han terminado. La escasez de órganos, la ética, el acceso justo y el desarrollo de nuevas tecnologías siguen marcando el rumbo del futuro. Pero si algo nos enseña esta historia es que la ciencia avanza cuando la vida lo exige, y que incluso lo que un día parecía impensable, puede convertirse en parte de nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los logros médicos más extraordinarios de la historia. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Historia en Bits, darle like y activar la campanita. Cada semana te contamos cómo los grandes inventos, leyes y momentos históricos moldearon el mundo que conocemos hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde otro pedazo del pasado cobrará vida.